Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos interesados en bucear en el alma de quienes hacen las películas, los videos, los documentales. Y tenemos con nosotros la suerte de contar con la presencia de Gustavo Corral, que es un cineasta conocido, que tiene una larga trayectoria y con quien vamos a conversar un poquito en estos minutos. Bienvenido, Gustavo, a este programa. Gracias, ¿Qué te motivó a mezclarte con el cine en una época en donde ser cineasta pues era algo casi igual que ser astronauta? Sí, poco más o menos. O sea, mira, tengo una anécdota al respecto. A mí me gustaba mucho la fotografía. Mi papá tenía una camarita de fotos y por ahí le cogí gusto a esto de tomar fotos. Te imaginarás, en ese entonces, te estoy hablando hace 40 años. Que había que mandar revelar, cuidar el rollo, pues no, claro. Entonces, yo iba al colegio incluso con mi camarita de fotos, me ganaba dinero muchas veces tomando fotos. Claro, por ejemplo, en Navidad sacaba fotos del arte quiteño. Doblaba en la mitad la mitad del papel, imprimía la foto, luego lo doblaba y vendía como tarjetas navideñas. O sea que además de ser un artista, eras un buen emprendedor, ¿no? Claro, buscando ganarse la vida. Tenía que hacerlo de alguna manera, porque en ese entonces, y como ahora, es difícil conseguir la plata. Y tenía una novia con la cual me casé luego. Y un día hicimos una sesión de fotografías. Y fueron unas fotografías un poquito reveladoras, déjame decirte. O sea, con mi novia para la éramos época bastante liberales, por lo tanto, ella accedió a que hagamos unas fotos así, como te digo, reveladoras. El rato de sacar las copias, yo dije, esto no puedo dejar a un laboratorio, porque imagínate... Puede caer en cualquier mano, claro. De mi novia... En ropa interior o semidesnuda, qué sé yo. No. Decidiste revelarlos. Entonces tuve que aprender a revelar. O sea que dije, montar un pequeño laboratorio. Exactamente. Voy a aprender a revelar y lo hice y saqué las fotos. Ahí, ese fue, digamos, el punto de giro en donde yo directamente ya me involucré con este trabajo. En ese entonces, como te repito, fue únicamente en el campo de la fotografía. Pero luego, audazmente, como tú bien dices, era más o menos que decir, ok, yo voy a ser un astronauta aquí en el Ecuador. Decidí ser director de cine. ¿Y cómo fui director de cine? Un buen día dije, yo voy a ser director de cine, punto, se acabó. Y ya me gradué de director de cine. Yo, por mi cuenta y riesgo, ya autodidacta. Exacto, soy director de cine. ¿Cómo lo hice? Pues, en ese entonces... Las únicas personas que podían, de alguna manera, llamarse así, eran Jaime Cuesta aquí, mejor dicho, nadie más, Jaime Cuesta y yo. Jaime Cuesta, de alguna manera, porque era hijo de Agustín Cuesta Ordóñez, quien tenía una vasta experiencia, no tanto en hacer cine. El Agustín nunca hizo cine. El Agustín lo que hacía es exhibir películas y era un hombre muy inteligente, muy interesante, muy chispeante. Y él era cuencano también. Así es. Cuando exhibía sus películas, y hay una anécdota en donde él en una ocasión se le dañó se fue la luz, carrete o qué sé, se fue la luz y tuvo que interrumpir la proyección. Entonces el hombre, ante el reclamo del público, se paró y dijo, bueno, ¿saben qué? Les voy a contar el resto de la película. Y como un tipo muy ocurrido, mucha chispa, les contó con todos los adornos y todos los detalles y eso. Y en un rato de esos, la luz volvió y el Agustín les dijo, bueno, ok, entonces vamos a seguir con la proyección. Y la gente dijo, no, querían que les cuente, contándonos que está divertidísimo. Un éxito extraordinario, ¿eh? Ajá. Qué bien, qué bien. Entonces el hijo ya tenía ese contacto con el mundo del cine. Entonces en una carta que alguna vez escribió Jaime, decía que así él aprendió a editar. De alguna manera yo tuve contacto con Jaime, porque como te digo, era la única persona con la cual podía relacionarme en este negocio de hacer películas. Yo me había formado como autodidactamente. Yo leía mucho, estudiaba mucho, sabía cómo era la técnica de hacer películas, no sabía tanto en la práctica. Jaime, por el contrario, tenía mucho de práctica por el contacto con su padre.
Entonces la reunión de los dos fue fructífera en el sentido de que pudimos darnos mutuamente lo que nos faltaba uno al otro. ¿Y así emprendieron algún proyecto conjunto o siempre fue por separado? Cuéntanos de tus películas, de las cosas que has hecho a lo largo de todos estos años. En ese entonces, en esa época, lo que hacíamos básicamente era publicidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nadie más hacía publicidad, no te digo en Quito, en el Ecuador. Ya, entonces se dedicaron a hacer comerciales. Exactamente. Éramos... ¿Cuáles? Que nos recuerdan así, de esos que hicieron historia. Difícilmente que me acuerde, pero me acuerdo que había uno que se llamaba... Porque yo me acuerdo de algunos de esos del frío total y del... bueno, algunas cosas que se hacían. Son posteriores. Ya. Me acuerdo que había uno que se llamaba Gangadanga, de Singer. Y bueno, o sea, trabajamos activamente durante 1 año y medio prácticamente. Luego yo me separé y yo tenía el bichito del cine dentro de mí y decidí hacer una película que es Montonera. Sin haber estudiado nada de cine. No. Formalmente. Formalmente, absolutamente ya, entonces nada. Decidirse a hacer una película que de alguna forma marcó un hito, ¿no? Claro, sí, de alguna forma sí. En efecto fue tan importante de alguna manera, llamémoslo así, el impacto de Montonera. Estamos hablando de la época de León Febres Cordero. En esa película, que es una reproducción de un momento de los montoneros de Alfaro, se gritaba "¡Viva Alfaro, carajo!". ¿Por qué? Porque es el grito de los montoneros, típico de los montoneros. Y además eso se gritaba en la época de la Revolución Liberal también, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Pero coincidió con la aparición del grupo Alfaro Vive Carajo. Y el gobierno, de alguna manera, y el Ministerio de Defensa, de alguna manera, asumieron que yo era parte. Y no era así. No era así. Era una coincidencia que se daba así. Absolutamente total. Dramática, sí. No obstante, mi película fue confiscada, fuimos perseguidos, nos quitaron muchas veces los equipos y de hecho el Ministerio de Defensa en un momento determinado prohibió la exhibición de la película. O sea, la película fue prohibida de exhibirse en el Ecuador. Pero se pasó en muchos festivales, en muchos lugares. Sí, por suerte. ¿Fue por esa o por otra que tú participaste en el Festival de Cannes? No, eso fue después, es otra historia, ¿no? No, con Montonera gané el 3er premio en el Festival del Cine Iberoamericano en La Habana, que es un festival muy importante, y en el Festival del Cine por la Paz y la Amistad, me parece que se llamaba, de la ex Unión Soviética. O sea que ya estabas empezando a ligas mayores con esta primera película. Ajá, sí, ¿Qué vino después? Bueno, solamente para terminarte el cuento de Montonera. Fíjate que yo para financiar Montonera hipotequé la casa de mis padres. Cosa que en ese momento imperdonable. Imperdonable. Yo de mamá no te habría perdonado eso. Exacto, pero bueno, siga. Pero logré pagar. Lograste pagar, menos mal. Y salvé la casa de mis papás. Yeah. Luego, mal que bien, digamos que de alguna forma he tenido, digamos, un poco de mala suerte en mi carrera cinematográfica. ¿Por qué? Porque de una u otra forma yo he sido siempre un hombre de izquierda y los proyectos que se me han encomendado en muchas ocasiones yo los he enfocado desde mi punto de vista y mi filosofía personal y mi forma de ver la vida. Para darte un ejemplo, en alguna ocasión se me contrató para hacer un documental de hábitat de asentamientos humanos. Tú sabes que próximamente vamos a tener hábitat aquí, la gran congreso. Ok. Y se me encargó a mí hacer la película representativa del Ecuador. Supuestamente en esa película yo tenía que presentar cómo es los hermosos asentamientos humanos en el Ecuador, enseñar qué es lo que está haciendo el gobierno para mejorar los asentamientos humanos y el hábitat en general en el país. Y tú hiciste todo lo contrario. Yo hice lo que era la verdad. O sea, cómo vivían, por ejemplo, los campesinos en Lito, en la provincia de Chimborazo, cómo se desarrollaba la vida en ese entonces del Guasmo, en Guayaquil, qué sé yo.
que eran condiciones, si ahora han mejorado mucho, pero todavía tenemos problemas, sí. Son problemas entonces, muy graves. ¿No te pagaron el contrato? ¿Qué pasó? No, olvídate, o sea, cuando fui a Nueva York a presentar la película me la rechazaron de una, me confiscaron la película, finalmente me pagaron el contrato porque me los quedaba más Pero indudablemente tú has tenido una vocación y sigues intentándolo. Estamos casi por finalizar esta entrevista, Gustavo, pero sí me gustaría que nos digas, tú has estado desde esas máquinas de fotografías que habría que mandar a revelar el rollo, hasta los tiempos actuales de la cultura digital. ¿Cómo esto está ofreciendo oportunidades o está restando, no? Verás, mi punto de vista, y en esto quiero ser bien franco también, es que toda la tecnología digital y toda la tecnología en general que existe en este momento es un avance extraordinario en todo sentido. No solamente en la tecnología que utilizamos para hacer las películas, sino en el grado de información al que tú puedes acceder a través de internet. Es fantástico eso. Es algo realmente increíble. Por lo tanto, eso hace que sea mucho más fácil hacer una película en este momento. Y de hecho, el boom de producción ecuatoriana es extraordinario. Pero, y en esto probablemente me voy a llevar el odio de muchos compañeros, colegas. Si bien es cierto, es buena la tecnología en el sentido de que te permite acceder con mayor facilidad a un campo que antes era negado por razones económicas, por razones simplemente de que no podías llegar a acceder a esos estatus de tecnología, y hoy lo puedes hacer. Se ha generado un relativo facilismo en el quehacer cinematográfico. Cuando antes hacíamos películas, sabíamos que estábamos invirtiendo y gastando una gran cantidad de dinero. Como te cuento, yo estaba arriesgando la casa de espaldas para hacer la película. Por lo tanto, yo no podía cometer errores. O sea, lo que yo hacía tenía que ser todo perfecto. Ese facilismo puede afectar la calidad. De hecho, lo hace. Mire, esto nos ha dicho Gustavo, quien nos ha contado algunas de sus experiencias, pero también es crítico respecto al momento actual del cine. Así es que gracias a Gustavo Corral. Yo sé que había mucho más para hablar, pero así son los tiempos en televisión. Hacemos una pausa y regresamos para continuar hablando sobre cine.